que fuera estable económicamente, que fuera estable socialmente, uno podría, lo primero que tiene que hacer es pensar en el largo plazo. Y entonces uno debe incluir la ocurrencia de los desastres, la posible ocurrencia de los desastres, no solamente desastres naturales, sino industriales, como parte integral de todo el desarrollo económico de este país. En cualquier actividad, cualquier plan, cualquier programa debe incluir como parte integral la parte de prevención del riesgo, mitigación del riesgo, prevención de desastres, como ustedes lo quieren llamar. Pero tiene que ser una parte esencial de todos los procesos de este país, pero tiene que ser una cosa en la que se interiorice, que nadie en este país pueda seguir pensando que el riesgo no existe, que nadie en este país pueda seguir pensando que podemos aceptar ciertos niveles de riesgo. Eso no se puede, tiene que volverse parte completamente de lo que nosotros, de la forma de vivir de nuestra sociedad. Nosotros vivimos en un país de alto riesgo, con muchas posibilidades de tener pérdida, de tener muertes. Tenemos que ser conscientes de eso y actuar en consecuencia. Creo que a la Dirección Nacional de Desastres hay que devolverle su naturaleza de ente autónomo, como la tuvo al principio, y no como parte del Ministerio del Interior. Y además se le deben devolver las características que tenía, porque digamos, la Dirección Nacional, aunque digamos, esto no tiene como propósito criticar la Dirección Nacional, pero digamos, prácticamente su labor ha sido asistencialista, porque en total no tiene más recursos. La tercera cosa es: hay que redefinir el papel de las corporaciones autónomas, hay que integrarlas al Sistema Nacional de Atención de Desastres de una manera muy, digamos, íntima, pues no podemos mantenerlas aparte del Sistema Nacional, pero hay que redefinir realmente cuál es su labor, cuál es su propósito, y hay que, pues, digamos, un poco aclarar o quitarle ese tono político que ha tomado. Hay que generar incentivos para que los individuos y la sociedad actúen de manera segura. Las personas actúan de manera segura cuando tienen que proteger su vida, sus bienes, y tienen las condiciones para eso. Si las personas no actúan de manera segura, es muy difícil que el Estado desde afuera pueda regularlas. Todas las personas tienen que aprender a actuar de manera segura, y el Estado tiene que crear las condiciones para eso. Hay que fortalecer la gestión de los planes de ordenamiento territorial, y yo creo que es muy importante, sería muy interesante para el país crear una agencia nacional que se dedicara exclusivamente a diseñar y a construir o a implementar proyectos estratégicos de prevención de desastres. Una agencia nacional que se concentrara y dijera: en este país lo que necesitamos es hacer estos y estos proyectos para prevenir los desastres, y que esa agencia tuviera el respaldo del Estado para construir eso y construir un país que sea mucho más seguro y mucho más viable en el largo plazo, independientemente de la política de turno. Bueno, pues muchísimas gracias, qué pena con ustedes, pasé un poquito del tiempo. Doctor Mauricio Sánchez, el público tiene las siguientes preguntas. ¿Qué podemos esperar a nivel nacional en cuanto a una preparación integral frente a los desastres? No sé qué contestar la pregunta. ¿Qué podemos esperar a nivel nacional? Pues yo, tal vez digamos, lo que creo, como lo dije ahorita al final, es que en este momento, pues el problema hay que resolverlo como se hace, ya no hay nada que hacer, hay que resolver el problema, hay que ayudar a las personas necesitadas, hay que tratar de salir de esto lo mejor que se pueda, esperar que el invierno se pase rápido. Pero como les mencionaba ayer a los organizadores, ¿qué tal hacer este foro en un año? ¿Qué tal hacer este foro en un año donde uno pueda venir y decir: bueno, ya pasó un año del invierno, hace un año, ¿ya qué vamos a hacer? O sea, ¿qué ha pasado? O va a pasar ahorita que se acaban las lluvias en junio y entonces no volvemos a hacer nada hasta el próximo invierno. Realmente yo no sé exactamente cuál puede ser la respuesta a eso, pero sí creo que es necesario y que este país tome conciencia a raíz de estos eventos de que esto no puede volver a pasar. En una sociedad civilizada puede tomar la decisión de decir: esto no puede volver a pasar. Y yo creo que ahí es donde hay que ser más reiterativo. Si el riesgo se mide en términos de valor esperado de las consecuencias,
¿Qué métodos existen para cuantificar esas consecuencias si son sociales? La formulación matemática que está expresada ahí, pues depende del hecho de que uno pueda evaluar efectivamente las consecuencias. Si uno no las puede evaluar numéricamente o con algún índice, pues es muy difícil de calcular. Socialmente, pues hay muchos indicadores. Hay indicadores sociales compuestos como, por ejemplo, el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano, un indicador que es muy importante que se llama la esperanza de vida. La esperanza de vida tal vez es el indicador más importante con el que uno puede medir el desempeño en una sociedad en términos de protección de la vida. Entonces hay indicadores sociales compuestos individuales que uno podría utilizar para evaluar ese tipo de factores. Desde el punto de vista teórico, ¿qué falló en el desastre nuclear de Japón? Pues realmente no me atrevo a emitir ningún juicio porque no conozco en detalle la situación. Pero hace poco estuve en una conferencia y les comento esto, estuve en una conferencia y un profesor muy famoso le preguntó a los japoneses, pero si es que yo he sido consultor de la compañía de Betco, creo que se llama la compañía que diseña las plantas nucleares en Japón, y nosotros teníamos un diagnóstico que decía que la planta nuclear pues había que reforzarla y no debería construirse en ese sitio. Entonces, ¿ustedes por qué la dejaron ahí? Pues el profesor japonés no pudo decir mucho de la cosa, pero la realidad es que vuelvo y le repito como les mencioné hace un rato, las decisiones no las pueden tomar los técnicos. Crean que las decisiones las toman los técnicos, está equivocado. Las decisiones las toman las sociedades, y las sociedades son los políticos, la sociedad es la sociedad indígena, la sociedad son el constituyente primario, la sociedad son los ingenieros, pero también son muchas personas en la sociedad. Y no es que una planta nuclear como que uno un día diga, no, pues cambiémosla, y entonces va y la cambie, como si no tuviera nada más que hacer. Entonces, ahora uno también tiene que aceptar un riesgo. Seguramente la sociedad japonesa decidió, yo acepto el riesgo de que la planta esté ahí, yo acepto ese riesgo. De hecho, les cuento que la planta estaba diseñada para una aceleración de 0.3 G, y 15 días antes del terremoto la han actualizado para una resistencia de 0.7 G. O sea que habían hecho alguna cosa para eso. Pero lo que quiero decir es que las decisiones en general son decisiones de la sociedad y son muy difíciles de justificar o de encontrar culpables de por qué están pasando. Lo único que realmente es válido es cuando uno tiene políticas de largo plazo que está decidido a implementar como sociedad. ¿No puede verse en el caso de Fukushima como un contraejemplo a que la ingeniería no tiene resuelto el problema de los desastres? No, pues tan lo tiene resuelto que ¿cuántos edificios se cayeron en Tokio? Estamos en un sismo de magnitud 9. ¿Cuántos edificios se cayeron? Ni uno, cero. ¿Ustedes cuándo vieron un edificio caído? Ahora, el tsunami tumbó unas casas, pero es que ustedes vieron las casas, eran casas de madera. O sea, el problema, el muro de contención estaba hecho para un tsunami que tenía unas características, y si el tsunami no tenía las características lo hubiera resistido. Eso no es problema. Es un problema de aceptabilidad del riesgo, primero que todo. O sea, hubieran podido hacer la barrera contra el tsunami 15 metros más alta, pues claro, pero pues ni los cálculos ni la planta les da. Y ustedes ven los edificios con no solo un sismo de magnitud 9, sino un mes de sismos de magnitud 7 para arriba, y los edificios están tan tranquilos en Japón. O sea, realmente, ahora, lo que pasó en Fukuyama es muy particular de la planta de Fukuyama, y es un problema que tiene varias razones. No es un problema estructural como tal solamente, es un problema de que los reactores, de que se fue la luz, bueno, de varias, tal vez un poco hablando del componente más débil, como mencionaba mi antecesor, se fue la luz y entonces no pudieron enfriar los reactores, y entonces eso generó unas reacciones en cadena y hubo pues otros daños ahí y tal. Pero digamos, no, si lo hubieran podido, es una planta además que tiene casi 40 años, creo, 30 años. Entonces es una planta que se diseñó hace bastante tiempo. Entrando en materia, ¿cómo podríamos aplicar? Sí, no.
que Fukushima es un ejemplo donde la ingeniería crea una tecnología abierta donde no ha resuelto el problema. Sí, la ingeniería no ha resuelto, es más, la ingeniería es un generador de riesgo y Fukushima, con toda la contaminación ambiental que está generando de tipo radiactivo, es un ejemplo de que la estimación que se hace no es correcta. Es decir, la ingeniería es un generador de riesgo, la tecnología es un generador de riesgo. bueno, le acepto parte del argumento en el siguiente sentido. Si hubieran querido construir una planta nuclear en ese sitio que resistiera el sismo que ocurrió y que la planta no fallara, ¿lo hubieran podido hacer? Sí lo hubieran podido hacer. Esa es la respuesta, es que sí lo hubieran podido hacer. O sea, si ellos hubieran diseñado para el sismo que ocurrió y para las condiciones que ocurrieron, hubieran podido diseñar una planta con esas características. Y eso es un hecho. O sea, eso digamos, es irrefutable. Ahora, el hecho de que en este momento haya condiciones que puedan generar situaciones de riesgo, por ejemplo, como lo que pasó en Fukushima, no es un problema de que la ingeniería no lo pueda hacer. Es un problema de que cuando uno construye tecnología o construye ingeniería, uno asume ciertos riesgos. Y asumir ciertos riesgos, al asumir ciertos riesgos, está expuesto a que los eventos puedan ocurrir. Entonces, como los eventos pueden ocurrir y uno asume esos riesgos, pues depende de lo que uno asuma. Si uno asume más riesgo, pues está más expuesto, eso no hay nada que hacer. Pero no es un problema de que la ingeniería no lo pueda resolver. Es un problema de que la ingeniería lo puede resolver. Lo que pasa es que el riesgo que uno asume al no adoptar, por ejemplo, o al no invertir suficiente, pues hace que el daño pueda ocurrir y que efectivamente pueda haber unas pérdidas. Ahora, que la ingeniería y la tecnología genera riesgo, pues tengo que decirle que es cierto cuando está descontextualizada. Si usted recuerda el diagrama que yo pinté, si usted no se mueve sino en la dirección de la tecnología genera riesgo. Si usted se mueve hacia la mitad del diagrama, en el cual usted es capaz de integrar aspectos políticos y sociales, probablemente genera mucho menos riesgo. Entonces es un problema de que, si usted dice la tecnología genera riesgo por sí sola, pues no, pues sí, si usted no la descontextualiza del resto, pues sí genera riesgo. Ahora, yo no pretendo decir que eventualmente uno no pueda construir cosas que queden mal construidas, o cosas que no sepa construir. Probablemente sí, pero realmente, si usted mira el daño que hubo en Japón, mire cuántos edificios se cayeron. Yo lo reto a que mire cuántos edificios se cayeron. Es más, cuántos tuvieron siquiera daños. Es que realmente fue mínimo. El daño que ustedes ven es por culpa del huracán, del tsunami, y del tsunami que se llevó casas de madera en una zona que es fundamentalmente rural. Es que había edificios de 30 pisos a 50 kilómetros que quedaron intactos. Entonces, claro, evidentemente puede haber casos en los que no funcione, o a lo mejor en ese momento la ingeniería no funcionó correctamente, pero no quiere decir eso que no se puede hacer. Mi punto con esto no es ni ser absoluto, ni ser tajante, ni decir no, es que ya todo se puede resolver, no, pero sí quiero decir que si uno lo quisiera hacer, lo podría hacer, ¿cierto? Ustedes tienen aquí el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, dice que las edificaciones tienen unas especificaciones determinadas, ¿listo? Si ocurre un sismo, quiere decir el código lo siguiente, que si el sismo es por encima del sismo de diseño, las personas pueden evacuar la vivienda sin que la vivienda les cause la muerte. Ese es el requisito principal del Código Colombiano de Construcciones. Ahora, ¿se van a dañar? Claro que se van a dañar, ¿cierto? ¿Es porque el problema de ingeniería no está resuelto? No, no es por eso. Es porque si usted le sube los estándares a la construcción, nadie podría construir una edificación. Nadie, porque el costo de construir una edificación sería inmenso, desproporcionado. Entonces, todo el mundo dice, yo acepto que si ocurre un sismo de estas magnitudes, que es muy poco probable, mi casa se daña. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para manejar eso? Pues entonces transfiero mi riesgo y le vendo mi seguro a una compañía de seguros. Pero es un problema de transferencia del riesgo y de manejo del riesgo, no un problema de que la ingeniería no lo pueda hacer. ¿Sí? Ahora, ¿habrá cosas que la ingeniería no sabe hacer? Sí, probablemente sí, claro que hay muchas. Pero no son en la ingeniería común que nosotros vemos el día a día de la afectación de los desastres. O sea, no me dicen, por ejemplo, la ronda de los ríos, que se rompa el canal del dique. Eso, o sea, canales se han hecho desde los romanos. O sea, no me van a decir a mí que es que la ingeniería no sabe hacer un canal. Claro que lo sabe hacer un canal.
Entonces ese problema está resuelto hace rato. Ahora, si lo hicieron mal o si lo hicieron de otras características o tal, habrán tenido sus razones y habrán aceptado lo que pasó. Entrando en materia, ¿cómo podríamos aplicar estos modelos de gestión del riesgo a la situación de las inundaciones en Colombia? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debe hacer el gobierno? Como mencioné, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es, primero hay que resolver el problema que hay ahorita, que eso es indudablemente, yo creo que eso hay que hacerlo, hay que resolver, ayudar a las personas que están afectadas y a tratar de pasar esto de la mejor manera posible. El punto es qué vamos a hacer después. O sea, ¿qué va a pasar desde el 1 de junio cuando se acaben las lluvias? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 2 años? ¿O se nos va a olvidar en 2 años lo que pasó? Es que ustedes se acuerdan y los que son más mayores acá se acuerdan que es que las inundaciones de todos los años las tenemos hace 50 años o más, pues hace 50 años todos los años hay las lluvias y las inundaciones de la Mojana, de todo el río Magdalena, todos los años hay pueblos inundados, todos los años hay damnificados por las inundaciones, absolutamente todos los años. ¿Vamos a esperar a que el otro año va a haber otra vez inundaciones y hay otra vez damnificados? ¿O vamos a resolver el problema? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer para la ciudad?